Ok, bueno, vamos con el tema de los cuartiles. El tema de los cuartiles y qué significa esto y cómo debemos interpretarlo. Cuartiles. Lo primero que debemos entender que los cuartiles son parte de un grupo más grande de medidas de posición, en general se llama cuantiles. ¿Sí? El nombre es muy parecido, pero digamos son dos cosas distintas. Este es el gran grupo que incluye los cuartiles, pero también otros familiares cercanos como los deciles, los centiles, también llamados percentiles, y de repente otros como los quintiles. ¿Sí? Habitualmente a los cuartiles se los denomina con la letra Q, 4 áreas que se distinguen por 3 indicadores. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que son 4, son 3? En un total de observaciones, vamos a suponer que van desde acá hasta acá, ese sería el rango. Nosotros tenemos una primera subdivisión que nos parte esta cantidad de medidas en la mitad y que me dejaría a mí dos mitades, 2,50% del total de observaciones. Ahora, cada una de estas dos mitades yo la puedo volver a partir del medio y ahí aparecen los cuartiles. Acá aparece el Q1, acá aparece el Q2 y acá aparece el Q3. Esto quiere decir que con 3 cuartiles yo determino 4 áreas iguales en tamaño, o sea, que guardan la misma cantidad de observaciones y que cada una representa un 25%, el primer 25%, el segundo 25%, el tercer 25% y el cuarto 25%. Es así como tenemos 3 cuartiles para 4 zonas. Los deciles funcionan de manera muy similar, pero me van a determinar 10 regiones. Entonces ya más o menos se habrán dado cuenta que esto va a ir desde el D1, el decil 1, decil 2, hasta el 9, porque nuevamente, para hacer una partición en 10 zonas del mismo rango, yo voy a tener que usar 9 cortes. Y esos 9 cortes, ¿sí? Cada uno va a representar, en este caso, 10%, ¿sí? Van a estar en las medidas. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tienen que ser iguales, ¿no? Acá los dibujé. Y cada uno me determina a mí distintos sectores que todos son un 10% del total de las medidas. Bueno, obviamente, acá ya nos empezamos a dar cuenta que los percentiles entonces me van a dividir en 100 zonas y van a ser desde el 1 hasta el 99. Sí, es así. Hay 99 percentiles, cada uno de los 4 me determina a mí, ¿sí? Una centésima parte del total de las mediciones. Y los quintiles, que se utilizan mucho en análisis sociodemográficos o socioeconómicos, son los que determinan 5, en total tenemos 4, que se indican con la letra K para no usar la Q otra vez, y que van del K1 hasta el K4. Por eso digo que es una gran familia de medidas de posición que de una u otra manera me determinan zonas que van significando distintas cosas. Por ejemplo, los quintiles me determinan grupos que cada uno representa un 20% de la población, los percentiles cada uno es un 1%, los deciles es un 10% y los cuartiles es un 25%. La operatoria es la misma,
aunque la fórmula varía sensiblemente. Y se trata ni más ni menos que de determinar dónde están esas zonas. Algunas de ellas es obvio que coinciden. La más notable es la marca de la mitad, ¿sí? La primera que hice, que parte a mi total de mediciones en dos grandes grupos de 50%, un primer 50% y bueno, lo dije al revés, ¿no? Pero es un primer 50% y un segundo 50%, en donde coinciden la mediana, que es una medida que nosotros hemos visto como de centralización, porque es una forma de marcar el centro, dividir en dos y decir, bueno, acá está la primera mitad, la segunda mitad, ahí tienes el centro, o sea que la medida funciona para posición central, y luego coinciden con el cuartil 2, que es el que justo queda ahí en la mitad, o coinciden con el decil 5 o con el percentil 50. ¿Sí? O sea, todas esas medidas, si yo las estoy hallando con las fórmulas, me deberían de dar lo mismo. ¿Dónde radica la dificultad de estos indicadores de posición? ¿En dónde? Yo diría que en dos cosas. La primera es la confusión que se hace la gente entre el determinar qué lugar estamos buscando, dada una secuencia de mediciones, y la segunda tiene que ver con el valor, incluso aún después de conocer cuál es la ubicación de ese valor central o ese primer cuartil o ese tercer cuartil. Y esto lo vamos a hacer con algunos ejemplos. Lo primero y más fácil de reconocer es que si nosotros tenemos una cantidad de medidas impares, es bastante fácil hallar el del centro. Si yo, por ejemplo, pongo tres números, es muy fácil para mí determinar cuál es el que está en el medio, ¿sí? Sencillamente me queda uno a un costado. Y esto me pasa para cualquier cantidad de valores impares. Yo pongo así y aquí ya sé que este es el que está en el medio. Y así podría hacer con cualquier número de mediciones en donde yo incluya un número impar. Es muy fácil siempre determinar cuál es el que está en el medio. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo una cantidad par? Cuando tengo una cantidad par, no va a haber un elemento en el medio ubicado, sino que va a haber dos. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo de este lado 4, de este lado 4, el medio está ahí. Y acá viene un tema, digamos, que es no se confundan la posición con el valor. Si a mí me preguntan cuál es la posición yo las puedo contar. Este es de posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, 6, 7 y 8. Y la mitad está entre 4 y 5. Debe haber alguna fórmula que me da ese resultado. Y la fórmula es sumar 1 a la cantidad total de mediciones y dividir entre 2. O sea, si tenés 8 mediciones, haces 8 más 1 dividido 2 y te da 9 dividido 2, que es 4,5. ¿Es 4,5 el valor medio o cuartil 2 o mediana? No, es la posición. Por eso lo puse en naranja. Entonces ustedes me pueden decir, bueno, ¿y cuál es ese cuartil 2 o cuál es la mediana? Vamos a ponerlo en negro, que es el color que usamos para las mediciones. Es el valor justo que te queda entre 10 y 12. ¿Qué número está justo a la mitad entre 10 y 12? El 11. Entonces, en este caso, es 11 ese cuartil 2 o mediana o percentil 50 o decil 5, como ustedes lo quieran llamar o se les haya pedido. Y es sencillamente el que está a la mitad de camino, entre el 4 y el siguiente, que es el 5. Yo vengo acá
a la mitad de camino entre el cuarto y el quinto, no tengo nada, por ende, tengo que hacer un promedio entre estos dos para ubicarlo justo a la mitad. ¿Qué hubiera pasado? Porque, digamos, vale la pena examinar todas las posibilidades. ¿Qué hubiera pasado si acá, en lugar de un 12, tengo un 13? Bueno, no cambió la cantidad de datos, con lo cual la ubicación de ese medio o mitad entre los valores tampoco se va a alterar, sigue estando entre estos dos. Pero ¿cuál es el valor entre el medio del 10 y el 13? Y bueno, acá puedo decir, bueno, 13 menos 10 son 3, o sea que hay algo que está a 1,5 a la mitad de camino entre el 10 y el 13, que correspondería que fuera el 11,5. Pero también hay otro camino para hallar esto, que es utilizar la vieja y conocida regla de 3, ¿no? Entonces uno dice, de 4 a 5, ¿sí? De 4 a 5, o sea, en una distancia de 1, yo me quedé a la mitad de camino, me quedé en el 0,5. Bien, fantástico. Entonces, a la mitad entre 10 y 13, que hay 3 de diferencia, yo me voy a quedar a una distancia que es 3 por 0,5 dividido 1, o sea, 1,5. Con lo cual, al valor inferior, que es 10, le sumo esta distancia y 10 más 1,5 queda 11,5. Y esto vale para todos los indicadores de posición, siempre y cuando hagamos esto que estamos haciendo acá, que es utilizar una regla de 3 para de alguna manera determinar esas diferencias entre ambos. Vamos a probar, sin ir demasiado lejos, qué hubiera ocurrido con otro de los cuartiles que no es el del medio, o sea, el cuartil 2, sino vamos a probar ahora qué ocurre con el cuartil 1. En el caso del cuartil 1, yo debería volver a hacer esta división o sencillamente utilizar la fórmula, que acá se las voy a copiar, de cómo hallamos esa posición. La teoría nos dice que para los otros dos cuartiles, o sea, el primero y el tercero, haga 0,25 por n más 1 en vez de 0,50 por n más 1 y 0,75. ¿De dónde sale esto? Es muy fácil de entender. Si uno está haciendo cuartiles, lo que está haciendo es dividir el total de los datos en 4 partes iguales. Esto lo habíamos visto porque dijimos que era un 25% cada uno. Lo que se hace es multiplicar por el subíndice para hallar el valor de la ubicación de esos cuartiles. Así, por ejemplo, si es el primer cuartil, es 1 por n más 1 sobre 4. O sea que me queda 0,25, porque es un cuarto, por n más 1. Y para hallar el tercero, es 3 por n más 1 sobre 4. O sea que me queda 3 cuartos por n más 1 o 0,75 por n más 1. Esto, reitero, vale para cualquier medida. Lo único que va a cambiar es que en vez de dividir entre 4, vas a estar dividiendo entre 10, entre 5 o entre 100, dependiendo de si estás utilizando deciles, quintiles o percentiles en ese orden. Entonces, si vamos a estar hallando la ubicación, reitero, la ubicación del primer cuartil, lo que tenemos que hacer es 0,25 o un cuarto por la cantidad de mediciones más 1. Nosotros acá tenemos en naranja que son 8, sería 0,25 o un cuarto de 9. Y esto nos da 2,25. O sea, en este caso nos deja entre el segundo y el tercero, pero no nos deja a mitad de camino del segundo y del tercero, como pasaba acá. Nos deja más cerca del segundo que del tercero. O sea, si nosotros pudiéramos medir la distancia entre estos dos, nos está dejando acá no a la mitad, sino a un cuarto de 2 o 3 cuartos de 3.
Y esto nuevamente se resuelve de manera muy sencilla con la regla de 3, porque uno dice, en el caso de haber una distancia de 1, como es entre sus posiciones, yo me estoy quedando a 0,25 del más bajo de ellos, o sea, del segundo, que es el 5. Como la distancia entre 5 y 8 es de 3, yo voy a tener que hacer un x que es igual a 3 por 0,25 dividido 1, que es 0,75. Esto quiere decir que yo debo sumar al valor inferior 5, este 0,75. Conclusión. ¿Cuánto vale el Q1? El Q1 vale 5 más este 0,75, o sea, 5,75. Para que esto nos haga sentido y realmente confiemos en que está bien, uno podría posicionar acá un pequeño segmento, digamos, en donde tenés acá el 5 y acá tenés el 8, y fijémonos que cuando hicimos la ubicación nos quedaba a un 25 del 5 y un 75 del 8. Si yo divido acá a la mitad justo entre 5 y 8 va a estar en el 6,5, ¿sí? El 6,5. Voy a volver a dividir, ¿sí? Y acá voy a llegar al 5,75. ¿Tá? Son 75, 1,5, 2,25 y 3. Entonces aquí es donde tenemos este 5,75. Y esa es la respuesta de cuál es el primero de los cuartiles. Si hacemos lo mismo con el tercero de los cuartiles, lo que debemos cambiar acá en las cuentas es este 0,25 por un 0,75 para hallar la nueva posición y luego ver qué ocurre con la regla de 3 en donde me queda exactamente ese valor. Vamos a borrar algunos de estos valores que tenemos acá. Vamos a borrar esto de aquí y todo esto para hacerlo de nuevo y ver qué ocurre con ese tercer cuartil. Así completamos lo mismo, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos en lugar de 0,25, 0,75, acuérdense que es el tercero de 4, por eso son 3 cuartos, 0,75. El total de mediciones son 8, le sumo 1, son 9, me queda 0,75 por 9, ¿sí? Hacemos 0,75 por 9, que nos va a quedar 6,75. Entonces, reitero, va a estar en la posición pasada el 6, 75 más a la derecha. Eso acá, como les escribimos en color naranja las posiciones, sabemos que va a estar entre el sexto y el séptimo, pero en esta ocasión va a estar más cerca del séptimo, ¿sí? O sea, a 0,25 del séptimo y a 0,75 del sexto. ¿Cómo lo resolvemos? Como siempre, con la regla de 3. Nosotros sabemos que si la distancia fuera de 1 entre el sexto y el séptimo, va a estar a 0,75 de ese sexto lugar. Ahora, como la diferencia acá otra vez es de 3, porque es la diferencia entre 15 y 18, que es 3, yo hago la proporción y me queda otra vez 3 por 0,75. Divido 1, ¿no? Obviamente. Que esto me da 2,25. Entonces, quiere decir que va a ser 15 más esos 2,25. Con lo cual mi conclusión es que el tercer cuartil es 15, el valor inferior, más 2,25. O sea, 17,25. Siguiendo el razonamiento de antes y pensando que la diferencia entre 15 y 18
también es de 3, y que esto iba a estar a un 25% del 18, acá está el 17,25 que estábamos mencionando, estando acá, ¿sí? El 15,75 y acá el 16,50, que no viene al caso, pero bueno, es para que ustedes sepan cómo lo ubicamos. Entonces el paso es, en naranja les he indicado acá la posición que no debe confundirse con el valor del cuartil, que lo he indicado acá en color negro, y que esto nos sirve para sumarlo a lo que es el valor inferior. Pero no nos quedemos con esto. Vamos a buscar qué nos dice Excel de esto, porque es una herramienta que siempre tenemos a mano y fácil de utilizar, y vamos a buscar alguna calculadora en línea para que también salgamos de duda con respecto a esto. Como comentario, les voy a mostrar que hay diversas interpretaciones de esto y hay una discusión permanente con respecto a cómo obtenerlo. Esta es una discusión que acá se habla de los métodos. Esto está en mathworld.wolfram.com, aparece como quartile, y acá aparecen distintos métodos, siendo el que utilizamos nosotros recién para lograr la ubicación del primer y tercer cuartil, tanto para datos impares como pares, el de 1/4 de la cantidad de medidas más 1 o 3/4 de la cantidad de medidas más 1, pero si ustedes se fijan hay incluso diferencias según los autores para los cuartiles, según sea una cantidad par o impar de valores. Y acá tienen al menos 5 interpretaciones distintas con sus autores y los años, ¿no? Y por qué se han hecho estos ajustes, y cada uno, digamos, tiene sus fundamentos. Esta es una calculadora de cuartiles en línea, una de las primeras que salen. Me pide que introduzca los datos separados por coma, ¿sí? Y solo números. Entonces, aquí traigo los datos recién: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eran 8, el 12, el 5, el 8, el 10, el 13, el 15, el 18 y el 20. Y le envío los datos. Me devuelve que el primer cuartil es 5,75, la mediana, que es el segundo cuartil, 11,5, y el tercer cuartil, 17,25. Y esto coincide con los cálculos que habíamos hecho nosotros sobre los cuartiles. Prestemos atención que no me devuelve las posiciones, sino que me devuelve los valores. Son dos cosas distintas. Acá explica, además, cómo es que salen esos números, la posición, como hicimos nosotros, 1/4 de n más 1 o 3/4 de n más 1, ¿sí? Y luego la interpolación, que es lo que hacemos nosotros con la regla de 3. Lo que estamos haciendo es interpolar, o sea, encontrar el proporcional de esa distancia entre los que están en nosotros, que en nuestro caso, en ambos casos, era 3 lugares o 3 unidades, ¿no? De lo que sea esto. Bueno, esto es lo que nos da esta calculadora. Ahora vamos al Excel. Aquí estamos compartiendo la pantalla de una Excel. Volcamos los números: 2, 5, 8, 10, 13, 15, 18 y 20. Son 8. El recuento me está dando 8 abajo. Bien. Puedo utilizar una fórmula para contar. Se llama contar. Acá están los valores. Y me da 8. Esto, si nosotros de alguna manera lo queremos formalizar, ponemos que es n. Entonces ya tenemos el total de mediciones. Para hacer la posición del primer cuartil, yo podría poner acá que esto es una fórmula genérica, entonces utilizaría 1, 2 y 3, o podría ser la fórmula para su ubicación para los tres casos. La hago para el Q1, para el Q2 y para el Q3. Las dos cosas valen.
¿Qué era lo que nos pedía? Lo que nos pedía era que a esto, que es la cantidad de elementos, le sumemos 1 y hagamos la división entre 4. Fíjense que es muy importante poner entre paréntesis n más 1 y luego dividir entre 4, porque si no te hace n, que es 8, más un cuarto, y te va a dar 8,25, y nada que ver. ¿Sí? Acá está 2,25. Esto mismo se puede hacer para los otros dos, multiplicando por 2 y por 3. Pero también podría haberlo hecho automático, ¿sí? Poniendo el 1, el 2 y el 3, y una única fórmula. Bueno, no importa mucho. Acá yo voy a fijar esta posición con F4 y me los voy a arrastrar para abajo, y lo único que voy a hacer acá es para el segundo cuartil, que es la mediana, multiplicar por 2, y para el tercer cuartil, multiplicar por 3. Estas son las medidas que nos daba antes de las posiciones 2,25, 4,5 y 6,75. Pero estos no son los cuartiles, estos son las posiciones. Así como hicimos esto, nosotros tenemos que hacer ahora el valor de Q1, el valor de Q2 y el valor de Q3. ¿Y cómo lo íbamos a hacer? Con una regla de 3. ¿Qué significa hacer esa regla de 3? Separar esta diferencia y hacer la distancia entre el segundo y el tercero y hallarlo. Bueno, si hiciéramos eso, en realidad lo que estaríamos haciendo de una manera muy sofisticada es la cuenta de la regla de 3 en Excel. Pregunto, ¿habrá alguna fórmula en Excel que me devuelva los cuartiles? Sí, hay. Hay incluso una que es la tercera, que es para las versiones anteriores de Excel, y después están las nuevas. Entonces, si yo pruebo con esta, me pide dos cosas. Me pide los datos, que son estos, y me pide el número de cuartil, que puede ser 1, 2 o 3. Es más, acá me dice 1, primer cuartil, que es el percentil 25, 2, la mediana, o percentil 50, que es el segundo cuartil, y 3, el tercer cuartil, que es el percentil 75, tal como vimos antes. Vamos con el 1, vamos a fijar posiciones de esta matriz porque es la misma que vamos a utilizar acá, y vamos a cerrar nuestro paréntesis y darle enter. Y nos da efectivamente el valor que habíamos hallado nosotros, con mucho trabajo, con regla de 3 y todo. Bueno, acá la pregunta será si esto va a valer para los restantes, si en lugar de poner primero, pongo segundo, 11,5, y en este tercero, 17,25. Son estos los mismos valores que nosotros hallamos a mano. Entonces, sin cuenta, sin regla de 3, sin demasiado esfuerzo, hemos logrado obtener los mismos resultados que obteníamos a mano. Recordemos que estos son los valores, mientras que las posiciones que le corresponden son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y esto lo podemos hacer para cualquier cantidad de medidas. Lo único que tenemos que hacer es ampliar la matriz de valores, y también lo podemos hacer para otras medidas como por ejemplo los percentiles.